Y ahí sí, ¿ya? Empezamos con el capítulo de inhibición enzimática como un mecanismo regulatorio, ¿ya? En términos generales, como un mecanismo regulatorio de la actividad de las enzimas, ¿ya? Y esa actividad enzimática nosotros la vemos reflejada en parámetros cinéticos, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que revisar en la ayudantía. Entonces, acuérdense que la actividad de una enzima la podemos evaluar en función de sus diferentes parámetros cinéticos, de máxima, ¿ya? Que es la velocidad máxima que alcanza la enzima una vez que ésta se encuentra completamente saturada con el sustrato. El otro parámetro cinético importante es Km, que es esta constante de equilibrio micaeliana. Y esta constante de equilibrio micaeliana, el Km, corresponde a la concentración de sustrato en la cual se satura el 50% de la enzima, ¿ya? Esa es una definición. La otra definición dijimos que, o más que una definición, es una interpretación, corresponde al grado de interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico de la enzima. Si el Km es muy pequeñito es porque la interacción es fuerte del sustrato con la enzima, y si el Km es muy grande es porque la interacción es bastante débil del sustrato con la enzima. Y la otra interpretación del Km dijimos que era la afinidad que muestra el sustrato por el producto, pero siempre y cuando el K+2 sea despreciable del K-1. Es decir, que solamente se estaría analizando las propiedades y características de cuando el sustrato se une al sitio activo y después se libera, es decir, asociación, disociación. Esos parámetros cinéticos de máxima, Km, son los que nos permiten caracterizar una enzima y ver qué tan importante es mi enzima desde un punto de vista cinético, qué tan buena es mi enzima desde un punto de vista cinético. Y a partir de esos dos parámetros cinéticos de máxima y Km, también consideramos la constante de especificidad catalítica, que es la razón entre la constante de rapidez del paso limitante de la reacción, que es el kcat, o el K+2, dividido por Km. Y ahí también hicimos alusión respecto de cuán perfecta es mi enzima. Aquella que tiene un valor de kcat extremadamente elevado, que corresponde al número de recambio de moléculas de sustrato en producto por unidad de tiempo, cuando esta enzima se encuentra completamente saturada con el sustrato por mol de enzima. ¿Ya? Esa es como la definición del número de recambio, y dividido por, obviamente, el Km, siempre y cuando tenga un valor de Km muy, muy pequeñito. Entonces ahí tenemos una constante de especificidad catalítica extremadamente alta. Entonces, considerando además las ecuaciones de velocidad, podríamos determinar cuánto valía K+2 o kcat. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos V máxima, y conociendo la concentración de enzima total, podemos determinar kcat. ¿Ya? Conociendo V máxima, bueno, del doble recíproco podemos determinar V máxima y así después obtener kcat. Del doble recíproco podemos tener Km, y conociendo Km y kcat podemos determinar la constante de especificidad catalítica. Y ahí ustedes tienen 4 parámetros cinéticos que me permiten en el fondo caracterizar mi enzima. Y en base a esos parámetros cinéticos nosotros dijimos, bueno, yo tengo una enzima que cuando cataliza la conversión de un sustrato a un producto lo hace con esas características cinéticas o con esas propiedades cinéticas. Entonces, si agregamos una molécula como un inhibidor que corresponde a un mecanismo de regulación, entonces, ¿cómo ese inhibidor regula la actividad de la enzima? Y más allá de cómo interacciona ese inhibidor con la enzima, es cuáles son los parámetros cinéticos que se ven afectados por la presencia de ese inhibidor. Entonces, en la última clase, hace una semana atrás, vimos el inhibidor competitivo, ¿ya? Y tal cual como su nombre lo indicaba, dijimos que ese inhibidor competitivo corresponde a una molécula que es capaz de unirse al sitio catalítico de la enzima, competir con la unión del sustrato. Y de acuerdo al análisis matemático que hicimos, dijimos que el inhibidor, a pesar de que se una al sitio catalítico de la enzima, lo tiene que hacer con una constante de asociación, una constante de afinidad mucho menor a la constante de afinidad del sustrato por el sitio activo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si agregamos una alta concentración de sustrato, ¿ya?, respecto del inhibidor, se podía desplazar el inhibidor del sitio activo. Y eso, sí o sí, debe implicar que la constante de afinidad del sustrato por el sitio catalítico tiene que ser obviamente mayor. Y obviamente ahí hay una compensación respecto a la concentración del sustrato respecto del inhibidor. Entonces,
dijimos que a altas concentraciones de sustrato se puede desplazar ese inhibidor competitivo del sitio activo y por lo tanto saturar 100% la enzima y así alcanzamos la misma B máxima. Pero, como compite con el inhibidor, el sustrato compite con el inhibidor del sitio activo, está claro que debería verse afectada su KM. Entonces hicimos un análisis matemático considerando, ¿ya? Considerando la ley de acción de masa y dijimos que la ley de acción de masa está determinada por la concentración de enzima libre, por aquella que está formando el complejo enzima-sustrato y aquella que está formando con el inhibidor, el complejo que está formando con el inhibidor, ¿ya? Que en ese caso era EI. ¿Ya? Y en base a esa ley de acción de masa desarrollamos matemáticamente, considerando obviamente los equilibrios para el inhibidor competitivo, y así llegamos a una expresión, ¿ya? Llegamos a una expresión matemática en que pudimos demostrar que para un inhibidor competitivo B máxima se mantiene constante, no cambia B máxima, pero sí aumenta Km. ¿Y cuánto aumenta Km? Aumentaba un factor de alfa, donde alfa representa la relación o la interacción que muestra el inhibidor por el sitio catalítico. Entonces, lo representamos en el doble recíproco, y ese doble recíproco nos daba a entender, ¿ya? De acuerdo a el efecto del inhibidor competitivo, que B máxima se mantiene constante y Km aumenta ese factor de alfa. ¿Tonka? Hola, profe. Hola, Tonka. Lo que pasa es que tengo una duda me queda la duda de la interpretación de la constante de afinidad. Que nosotros vimos un ejemplo de comparación de una enzima A y B. Y una daba la constante del valor de 100 y la otra 10. Entonces dijimos que la A era mucho mejor enzima que la B, pero la interpretación de ese valor no me quedó clara. La interpretación de ese valor tú lo tienes que hacer en función de la razón entre Kcat y Km. Para que una enzima sea mejor que otra, ¿ya? O más bien dicho, para que una enzima sea realmente una muy buena enzima, la razón Kcat sobre Km tiene que ser muy elevada. Y para que sea muy elevada, significa que tiene que tener un Kcat o una constante de recambio muy alta, es decir, tiene que ser una enzima que sea capaz de transformar una cantidad enorme de sustrato en producto por unidad de tiempo, por mol de enzima, cuando esta está saturada por la enzima. Y además, que la interacción que muestre el sustrato por el sitio catalítico de la enzima tiene que ser una interacción muy, pero muy fuerte. Esa es la interpretación, ¿ya? O más bien dicho, esa es la caracterización de esa constante de especificidad catalítica o constante de afinidad catalítica. Para que tú tengas una constante de especificidad catalítica extremadamente alta, tiene que ser una enzima que sea capaz de intercambiar o de transformar sustrato en producto, una mayor cantidad de sustrato en producto, y además que la interacción que muestre ese sustrato por el sitio activo tiene que ser una interacción muy fuerte. Esa es la forma de... ¿Ya? Ya, ahí sí me quedó claro. Gracias, profe. Súper. Ok, entonces dijimos que para el inhibidor competitivo, básicamente se observa que la velocidad máxima se mantiene constante, en cambio el valor del Km aumentaba un factor de alfa. Y esa es una forma de reconocerlo, ¿ya? Y llegamos a la última expresión donde dijimos que el valor del Km en ausencia del inhibidor, perdón, bueno, voy a empezar al revés, que en presencia del inhibidor competitivo, el Km aparente, que es el que uno determina en presencia de este inhibidor, ese Km aparente es igual a alfa por Km en ausencia del inhibidor, ¿ya? Ese es el concepto del Km aparente. Y eso da a entender que para un inhibidor competitivo, cuando aumenta o sea, eso da a entender, de acuerdo a los resultados, que si B máxima se mantiene constante y el valor del Km aumenta, ¿ya? Respecto del Km en ausencia del inhibidor, eso significa que es un inhibidor competitivo. Esa es una forma de identificarlo, ¿ya? Entonces, el segundo inhibidor que vamos a ver ahora es el inhibidor A competitivo, ¿no? Inhibidor A competitivo.
Y el inhibidor acompetitivo, no lo confundan por favor con el inhibidor no competitivo. No tiene nada que ver una cosa con el otro. Uno es acompetitivo y el otro es, uno es acompetitivo y el otro es no competitivo. ¿Ya? El KM aparente geomaras, pero para el caso del inhibidor competitivo, eso es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque para el inhibidor competitivo, KM aumenta un factor de alfa respecto del KM en ausencia del inhibidor, es decir, la enzima libre. Por lo tanto, para un inhibidor competitivo, el KM aparente es igual a alfa por KM, ¿ya? Y alfa es igual a 1 más la razón entre la concentración del inhibidor y la constante de inhibición. Ya lo vamos a ver ambas. Ahí lo voy a mostrar todos los inhibidores y después va a ser muy fácil reconocer uno respecto del otro. Entonces, para el inhibidor acompetitivo, nuestra enzima que se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. Pero resulta ser que el inhibidor acompetitivo tiene la característica de unirse al complejo enzima-sustrato, no se une a la enzima libre, solo se une al complejo enzima-sustrato para formar el complejo inactivo enzima-sustrato inhibidor. Además sabemos que este complejo enzima-sustrato se puede transformar en enzima y producto. ¿Ya? Ese es el modelo para un inhibidor acompetitivo. Es decir, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. Podemos, por lo tanto, considerar lo siguiente, que de acuerdo a la ley de acción de masa, para este modelo es igual a la enzima libre más el que está formando el complejo enzima-sustrato, más aquel que está formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Esas son las tres formas en que la enzima se puede encontrar. Entonces, podemos considerar lo siguiente, que Km para este modelo es igual a, esto ya lo habíamos descrito antes, ¿ya? Y la constante de inhibición, que para diferenciarla del inhibidor competitivo le vamos a poner constante de inhibición con un asterisco, ¿ya? Es igual a esto. ¿Ya? Esa es la forma de describir la constante de inhibición para un inhibidor acompetitivo, ¿ya? Es decir, estamos viendo cómo se disocia el complejo enzima-sustrato. Entonces, teniendo o considerando estas dos constantes, la constante de equilibrio Km, micaeliana, o la constante de equilibrio en la presencia del inhibidor, lo podemos reemplazar en nuestra E total. Y en nuestra E total dice que el libre lo despejamos de Km, por lo tanto, el libre es igual a Km por ES dividido por S. Más ES, acuérdense que tenemos que dejar todo en formato de ES. Y el ESI lo despejamos de acá. Y ESI es igual a ES por la concentración del inhibidor dividido por la concentración del complejo ternario. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente. A ver. Ah, no, perdón. ESI, ¿ven? ESI. Esto está ahí. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren, voy a considerar estos dos. Y voy a despejar en función de ES. Solamente para hacer para poder obtener en el fondo el valor de alfa. ES. Más, y aquí voy a sacar factor común. Factor de 1 más I dividido por KI'. Y si ustedes se fijan, es la misma expresión que obtuvimos para el inhibidor competitivo. Entonces, para diferenciarlo del inhibidor competitivo, a este alfa KI, o sea, este 1 más I partido por KI',
lo vamos a llamar alfa prima. ¿Ya? Es una nomenclatura. Entonces, ahora, esta expresión yo la voy a multiplicar por la concentración de sustrato, y me queda que ET por la concentración de sustrato es igual, aquí se va el sustrato, por tanto me queda KM más, esto sería ES por alfa, por lo tanto esto sería, vamos a hacer de la misma manera, ES alfa prima por la concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar ES. Entonces me queda que ET por concentración de S, y aquí sacamos factor ES, por lo tanto me queda que ES es igual a KM más alfa prima por S. ¿Ok? Y ahora despejamos S. Lo que estamos haciendo es volver a obtener la ecuación cinética de Michaelis-Menten, pero ahora en presencia de un inhibidor A competitivo. Entonces, me queda que ET por concentración de S dividido por KM más alfa prima S es igual a ES. No se olviden que la concentración de ES nosotros la obtenemos de la ecuación de velocidad del paso limitante de la reacción. Solo para recordar que B0 es igual a K más 2 por ES, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale ES? B0 dividido por K más 2. Por lo tanto, esto es igual a B0 dividido por K más 2. ¿Ya? Entonces, me queda K más 2 por concentración de enzima total, por concentración de S, dividido por Km más alfa prima S. Es igual a B0. Sabemos que cuando la enzima está 100% saturada con el sustrato, K más 2 por ET es igual a B máximo. Por lo tanto, esto es lo mismo que yo escribiese acá, B máxima por concentración de sustrato dividido por Km más alfa prima concentración de sustrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo esto lo voy a multiplicar por 1 dividido por alfa prima, 1 dividido por alfa prima. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que B0 es igual a B máxima dividido por alfa prima. Vamos a hacer así para que no. B máxima dividido por alfa prima por concentración de S. A ver. Así está, es la suma. Entonces me queda Km dividido por alfa prima más concentración de S. Ahí la alfa prima se va. Entonces, aquí está. Llegamos a la ecuación de velocidad de la enzima en presencia de un inhibidor A competitivo. ¿Y qué me dice el modelo? Me dice que, fíjense, B máxima disminuye en presencia de un inhibidor A competitivo, me está afectando B máxima, disminuye B máxima. Y también está afectando de igual manera Km, disminuye Km. Es decir, B máxima y Km disminuyen un factor de alfa prima. ¿Ya? Ok. Ese es el, digámoslo, la tapa. Ahí está. ¿Ya? De acuerdo a la matemática, esa es la interpretación para la presencia de un inhibidor A competitivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De acuerdo al modelo cinético. ¿Ya? Está preguntando Tonka. El inhibidor, si ustedes se fijan, se une solo al complejo enzima-sustrato, es decir, el sustrato ya está ocupando el sitio activo. Y si ya está ocupando el sitio activo, el inhibidor no compite con el sustrato por el sitio activo. Eso significa que el inhibidor se une en un sitio diferente al sitio activo.
e inactiva la enzima. Por lo tanto, aquí yo tengo una población de enzima que se ve completamente inactivada. Entonces, desde un punto de vista molecular, cuando el inhibidor, independiente de dónde se una, ¿ya? Pero en este caso, para el competitivo, se une a un sitio diferente del sitio catalítico. Cuando el inhibidor se une a este sitio, se está formando un complejo ESI inactivo. De inmediato usted me tendría que decir, entonces disminuye P máxima. ¿Por qué disminuye P máxima? ¿Cómo me podrían demostrar que disminuye P máxima? ¿Cuánto vale P máxima? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Benjamín. Pero, ¿ya? Si el inhibidor A competitivo se une al complejo enzima-sustrato, y si ese complejo ahora es inactivo, ¿cuál sería la concentración de enzima total activa? La concentración de enzima total activa sería esa y esa, por lo tanto yo tengo una población inactiva. ¿Disminuye la concentración de enzima total activa? ¿Benjamín? ¿Sí o no? Benjamín, activa. No le queda otra opción. No, la enzima total se mantiene constante. Pero la enzima activa disminuye. ¿Y por qué disminuye la enzima activa? Porque está formando el complejo enzima-sustrato que está inactivo. ¿Está claro, Benjamín? Muy bien. Claro, si tú agregas el inhibidor a competitivo, y estamos, de acuerdo al modelo, diciendo que este complejo se inactiva, tú pierdes parte de la enzima total. Ahora, parte de esa enzima total está inactiva. Esto es lo único que te queda activo. Entonces, si disminuye la concentración de enzima total, ¿ya? Si disminuye la concentración de enzima activa, tiene que disminuir V máxima. ¿Ya? Tiene que disminuir V máxima. ¿Ya? V máxima es sí o sí, esta está activa, activa y activa, pero como esta está inactiva, V máxima disminuye. Solamente uno puede decir que V máxima disminuye haciendo un análisis respecto de lo que está ocurriendo con mi ley de acción de masas. ¿Ya? Entonces V máxima debería disminuir. Y aquí, en el modelo, me está diciendo que sí. V máxima disminuye un factor de alfa prima. ¿Qué pasa con el KM? Como el inhibidor se une a un sitio diferente, ¿ya?, al sitio activo, no debería afectar el KM. Uno dice, bueno, no afecta el KM. Pero resulta ser que aquí me está diciendo que sí afecta el KM, y el KM se hace más pequeño, es decir, la interacción del sustrato es más fuerte, por decirlo de alguna manera. O necesitamos menos concentración del sustrato para saturar la enzima. Pero aquí lo que realmente está ocurriendo no es un efecto del inhibidor sobre el parámetro cinético directamente, es decir, de la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico, sino que la disminución del KM en presencia de este inhibidor, ¿ya?, básicamente se explica por la ley de acción de masa, que si ustedes agregan este inhibidor y el inhibidor está desplazando el equilibrio hacia la formación del complejo enzima-sustrato, entonces ¿qué ocurre con el segundo equilibrio? Se restablece. Agregan o aumentan la concentración del inhibidor, vuelven a desplazar este equilibrio. Por lo tanto, esta disminución del KM en un factor de alfa tiene que ver básicamente con un desplazamiento del equilibrio hacia ES. ¿Ya? No es un efecto directo, ¿ya? No es un efecto directo en este caso del inhibidor sobre el sitio activo de la enzima. Esa disminución del KM en un factor de alfa prima es solo producto de un desplazamiento del equilibrio entre
la formación entre la enzima y el sustrato libre hacia la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Porque el inhibidor está desplazando el equilibrio hacia la forma no inactiva. Entonces aquí, si ustedes se fijan, para un inhibidor A competitivo, B máxima y Km disminuyen un factor de alfa prima. Y el inhibidor competitivo, B máxima se mantiene constante y el Km aumenta un factor de alfa. Entonces ahí yo ya puedo reconocer si un inhibidor es competitivo o A competitivo, ¿ya? Ya. Entonces, si tenemos esta características desde el punto de vista del modelo cinético, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que para un inhibidor A competitivo, entonces si graficamos B0 versus concentración de sustrato, este sería sin inhibidor, por lo tanto, cuando B0 es igual a B máxima, ese B0 igual a B máxima, por lo tanto cuando B0 es igual a B máxima medio, sabemos que obtenemos nuestro Km. Para un inhibidor A competitivo dice que B máxima disminuye en un factor y Km también. Entonces, esto tiene que ser así. No sé si se aprecia. ¿Ya? Rápido, el azul. Entonces, esto es con inhibidor A competitivo. Disminuye B máxima un factor de alfa prima. Entonces, este sería B máxima aparente. Y el 50% de máxima sería por aquí, más o menos. Ya, fíjense, este segundito. Y aquí, este sería el Km aparente. ¿Ya? Entonces, para un inhibidor A competitivo, B máxima aparente es igual a B máxima dividido por alfa prima. Y el Km aparente, eso lo sacamos directamente de la ecuación cinética, es Km dividido por alfa prima. ¿Ya? Entonces, en una representación del doble recíproco, en que grafican ustedes el doble recíproco de la velocidad versus la concentración, no se olviden que esto es una línea recta y hay una extrapolación hacia el cuadrante negativo. Para alfa prima igual a 1, eso significa que es en ausencia del inhibidor, A competitivo, la pendiente es igual a Km partido por B máxima. El intercepto en el eje Y es el inverso de B máxima. El intercepto en el cuadrante negativo es el recíproco negativo de el Km, ¿ya? Y para un inhibidor A competitivo, cuando alfa prima vale 2, dice que Km y B máxima disminuyen un factor de alfa prima y disminuyen, por lo tanto, de igual manera, ¿ya? Cuando alfa prima es igual a 2, es decir, en presencia de un inhibidor A competitivo, si seguimos aumentando la concentración del inhibidor, las rectas se van desplazando en esa dirección, ¿ya? Entonces este sería alfa igual a 3, alfa prima igual a 3. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente para el modelo cinético en presencia del inhibidor A competitivo sería Km aparente dividido por B máxima aparente. Y esto es lo mismo que decir Km dividido por alfa prima, B máxima dividido por alfa prima.
Y como está dividido KM máxima, dividido por el mismo valor, por eso que las rectas son paralelas, ¿ya? Y bueno, si ustedes extrapolan aquí, esto sería menos 1 dividido por KM aparente, cuando alfa es igual a, alfa prima es igual a 2, y esto es menos 1 dividido por KM aparente, cuando alfa prima es igual a 3, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, conociendo KM y de máxima, cómo se comportan en presencia de un inhibidor competitivo y un inhibidor acompetitivo, ya podemos diferenciarlo, ¿ya? ¿Por qué disminuye el KM ámbar? El KM disminuye, ¿por qué? Producto de que el inhibidor, cuando está interaccionando con el complejo enzima-sustrato, desplaza el equilibrio hacia la formación de este complejo inactivo. Entonces hay un desplazamiento del equilibrio. Y para que esta concentración se vuelva a restablecer, rápidamente se vuelve a restablecer este equilibrio. Y ese desplazamiento del equilibrio, ¿ya?, se ve reflejado en una disminución del KM. Pero no es porque el sustrato interaccione más fuertemente con el sitio activo, sino que es porque se está formando más rápido el complejo enzima-sustrato, producto de que yo estoy desplazando el equilibrio hacia la forma inactiva en presencia de un inactivador o de un inhibidor acompetitivo, ¿ya? Es solo producto de un desplazamiento de los equilibrios, ¿ya? Pero no es porque esté interaccionando directamente con el sitio activo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hemos analizado cuando el inhibidor se une a la enzima libre, dijimos que era competitivo porque se une al mismo sitio catalítico de la enzima. Pero también podemos tener un inhibidor que se una a un sitio diferente del sitio catalítico, pero cuando está formando el complejo enzima-sustrato, y ahí tenemos el inhibidor acompetitivo. Entonces, existe un modelo general que permite representar los modelos inhibitorios, que es en presencia de un ahora inhibidor mixto, ¿ya? Para el inhibidor mixto tenemos el mismo modelo cinético, E más S, ES, y formando E más P. ¿Pero qué sabemos? Que el inhibidor mixto puede unirse a la enzima libre para formar el complejo enzima inhibidor. Y también este inhibidor mixto podría unirse al complejo enzima-sustrato para formar el complejo ternario ESI. Entonces, eso significa que este inhibidor mixto se tiene que unir, si es mixto, fíjense que se tiene que unir a un sitio diferente al sitio catalítico, ¿ya? Uno podría decir, entonces el inhibidor mixto se comportaría como un inhibidor competitivo y un acompetitivo. Sí, podría eventualmente, ¿ya? Pero el inhibidor mixto se une a un sitio diferente del sitio catalítico. Pero, cuando se forma el complejo enzima-sustrato, el complejo enzima-inhibidor, esto está inactivo. Y este también está inactivo. Entonces, claramente, tiene que disminuir el máximo. Porque parte de la enzima total ahora está siendo inactivada. Bueno, también el modelo dice que como el inhibidor mixto se une a un sitio diferente al sitio catalítico, eventualmente podría unirse el sustrato y formar un complejo ternario inactivo, que no tiene, desde un punto de vista cinético, no tiene ninguna implicancia. Entonces, aquí reconocemos en este equilibrio un KI, y ese KI dijimos que era I, no le voy a escribir todo el análisis de nuevo, y EI, ¿ya? Y esto está representado por un alfa, donde alfa es igual a 1 más concentración del inhibidor dividido por KI. Y este otro equilibrio lo podríamos representar de esta manera, es exactamente el mismo que acabamos de representar, por lo tanto esto sería ES y ESI
representado por su alfa prima, que, fíjense, vale exactamente lo mismo que para un inhibidor competitivo. Eso, ¿ya? Entonces, el modelo matemático que permite evidenciar la actividad de un inhibidor mixto dice que, no vamos a hacer todo el análisis, pero dice lo siguiente. Que la velocidad inicial es igual a V máxima dividido por alfa, y esto lo multiplicamos por la concentración de sustrato, y Km, alfa, dividido por alfa prima, por Km, más concentración de sustrato. Esta es la ecuación de velocidad. Esa es la ecuación de velocidad que permite caracterizar a un inhibidor mixto. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias posibilidades. Si alfa es mayor a alfa prima. Si alfa es mayor a alfa prima, si ustedes se fijan, da lo mismo cuánto cueste alfa prima, B máxima disminuye un factor de alfa prima. Pero aquí la pregunta es, Km. Si alfa es mayor a alfa prima, si este valor es mucho mayor a alfa prima, Km no disminuye, sino que Km aumenta un factor de alfa sobre alfa prima, siempre y cuando alfa sea mayor a alfa prima. ¿Ya? La otra posibilidad es si alfa es menor a alfa prima. Independiente del valor de alfa prima, B máxima siempre disminuye. B máxima disminuye factor de alfa prima. Y Km, pero ahora fíjense, alfa es menor a alfa prima, por lo tanto esta razón siempre va a ser menor que 1, va a ser 0, por lo tanto aquí sí que Km disminuye. Km disminuye un factor de alfa sobre alfa prima. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, para un inhibidor mixto, vamos a tomar como referencia cualquiera de los dos. ¿Ya? Si grafican el doble recíproco, ¿ya? Y este es su sin inhibidor. ¿Ya? Por ejemplo, consideremos un ejemplo, eso, ¿no? Ya, B máxima disminuye el factor de... Si B máxima disminuye, tiene que pasar por sobre este valor. No se olviden que este es 1 partido por alfa y la pendiente es Km partido por B máxima. B máxima disminuye un factor de alfa prima, pero Km aumenta. Si la pendiente es Km dividido por B máxima, y consideramos este caso particular, donde B máxima disminuye y Km aumenta, la pendiente se dispara. La pendiente se dispara. ¿Dónde corta? Si este es el eje donde es 1 partido por B máxima disminuye, tiene que pasar por aquí. Y cuando estas dos curvas, ustedes las... Bueno, aquí no me quedó muy... Ahí, vamos a... Ahí. Tiene la característica, ¿ya? Y esto es para sin inhibidor y esto es con inhibidor mixto, cuando para alfa mayor a alfa prima. ¿Ya? Entonces, fíjense, aumenta la pendiente. ¿Y por qué aumenta la pendiente? Porque Km aumenta un factor de alfa sobre alfa prima y B máxima disminuye un factor de alfa prima. Entonces la pendiente tiene que aumentar. Cuando cortan el eje Y, es 1 partido por alfa prima. Este sería 1 dividido por, B máxima dividido por alfa prima. ¿Ya? Y este sería en el eje X, el cuadrante negativo, este sería
1 dividido por Km. Pero Km está multiplicando, fíjense, alfa, alfa prima. Entonces, esto es alfa dividido, vamos a hacer así, dividido por alfa prima. Esa alfa prima es mi alfa, ¿ya? Negativo. Y este sería menos 1 partido por Km. Entonces, para esta expresión, ¿ya? Considerando, por ejemplo, si alfa es mayor a alfa prima, B máxima aparente es igual a B máxima dividido por alfa prima. Y el Km aparente es igual a Km multiplicado por alfa, alfa prima. Es una forma de escribirlo, ¿ya? Aquí ustedes me pueden decir, fíjense, para el segundo caso, que B máxima disminuye un factor de alfa prima, pero Km disminuye un factor de alfa sobre alfa prima, nos disminuyen en la misma proporción. Disminuyen en proporciones diferentes, por lo tanto, la pendiente igual cambia. Y ahí la pendiente se corta acá abajo entre otro cuadrante, ¿ya? Pero bueno, no vamos a entrar en el detalle. Si ustedes se fijan, como resumen, el inhibidor competitivo cambia la pendiente, pero se cruzan en el mismo punto, ¿ya? Y además aumenta el Km. Para el inhibidor A competitivo, las rectas son paralelas. Km y B máxima no cambian, cambian un factor de alfa prima, pero cambian de la misma magnitud. En cambio, un inhibidor mixto, independiente si es alfa mayor a alfa prima o alfa menor a alfa prima, siempre van a tener un cambio en la pendiente. Y no se cruzan en el eje Y, sino que se cruzan en uno de los cuadrantes. Es una forma muy rápida de reconocer un inhibidor mixto. Pero si ustedes se fijan, aquí graficamos alfa mayor a alfa prima, alfa menor a alfa prima. Queda un solo caso. ¿Cuál sería ese caso? Cuando alfa es igual a alfa prima. Es el tercer caso. Y si ustedes se fijan, si alfa es igual a alfa prima, me queda que B0 es igual a B máxima dividido por alfa prima por la concentración de sustrato dividido por, eso se me va, Km más concentración de sustrato. Fíjense que cuando alfa es igual a alfa prima, me está diciendo que no afecta el Km, afecta solamente la velocidad máxima y disminuye en un factor de alfa prima. Eso es lo que se llama un inhibidor no competitivo puro. Ese es un inhibidor no competitivo puro, ¿ya? Que es uno de los casos de la inhibición mixta, ¿ya? Entonces, para un inhibidor no competitivo puro, me dice que B máxima disminuye un factor de alfa prima, pero Km no se ve afectado. Entonces, si esta es mi recta, en ausencia del inhibidor, esto es sin inhibidor, ya sabemos que la pendiente es Km dividido por B máxima, y esto es menos 1 partido por Km, ¿ya? Dice que B máxima disminuye en un factor de alfa prima, entonces debería cortar por aquí. ¿Ya? Este punto dijimos que era intercepto 1 partido por B máxima. ¿Ya? Entonces, para que disminuya B máxima, tiene que, como estamos dibujando el recíproco, se desplace hacia valores más grandes del recíproco. Corta aquí. Pero Km no aumenta ni disminuye, se mantiene constante, por lo tanto, tiene que llegar exactamente a este punto. Entonces, esto es. Y esto es con inhibidor mixto si alfa es igual a alfa prima. O
Ahí ustedes tienen que indicar que corresponde a una inhibición mixta, una inhibición no competitiva pura, donde B máxima disminuye en un factor de alfa prima. Entonces este sería máxima aparente. Y el Km, fíjense que intercepta en el mismo punto, por lo tanto se mantiene constante. Para el inhibidor, por lo tanto, mixto, o para una inhibición no competitiva pura, B máxima aparente es igual a B máxima dividido por alfa prima. ¿No? ¿Alguien ahí dice, profe, no entendí? Sí, Alejandra, un inhibidor se puede unir a un sitio completamente diferente al sitio catalítico. No necesita unirse de manera preferencial al sitio catalítico. Y esa es una de las cosas que permite la diferenciación respecto al mecanismo de acción de un inhibidor. ¿Ya? Entonces, si un inhibidor, el inhibidor competitivo se une al sitio activo. ¿Y por qué se une al sitio activo? Porque compite desde un punto de vista estructural. Y hay una similitud estructural. ¿Ya? En cambio, hay inhibidores que no tienen similitud estructural y por lo tanto no van a interaccionar con el sitio activo, pero sí pueden unirse a un sitio adyacente al sitio activo, y al unirse a un sitio adyacente al sitio activo, básicamente esa enzima se inactiva. ¿Ya? Exactamente. El inhibidor, como se une a un sitio diferente al sitio activo, se une por aquí, por ejemplo, genera un cambio conformacional o genera generalmente una alteración en el sitio activo que no permite que el sustrato interaccione eficientemente con el sitio activo. ¿Ya? Entonces, esa enzima que ya está interaccionando con el inhibidor, esa enzima ya deja de ser activa funcional. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos una disminución de la cantidad total de enzima activa, ¿ya? Que va a llevar a cabo un efecto catalítico. ¿Para quién no hay un Km aparente, Benjamín? ¿Para? No entendí la pregunta, Benjamín. Para el caso del inhibidor mixto, o sea, perdón, no competitivo puro, claro, porque Km se mantiene constante. ¿Cuánto valdría Km aparente? Km aparente es igual a Km, nada más, es lo mismo, ¿ya? Entonces, generalmente cuando por ejemplo, una constante cinética se mantiene constante y no cambia, uno no habla de Km aparente o de la constante cinética aparente, ¿ya? Uno se refiere solamente al concepto aparente de aquel parámetro en que solo cambia, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero, por ejemplo, a B máxima aparente, es porque hay un efecto de la unión de ese inhibidor en la velocidad máxima. Entonces, si yo les digo, mira, un inhibidor no competitivo puro, su B máxima aparente es, sí, cambia el B máxima. Entonces, el B máxima aparente es 10 y el B máxima es 5, entonces, ¿cuánto vale alfa prima? Alfa prima vale 2. Eso, ya. Pero el Km aparente, aunque yo les diga, mira, el Km aparente del inhibidor no competitivo puro es 10. ¿Cuánto vale Km? 10. Porque ustedes tienen que saber que el Km aparente es idéntico al Km para un inhibidor no competitivo puro. ¿Ya? Entonces, igual se los voy a hacer en la pizarra, no sé ni qué hora es, pero está en las diapos, ¿ya? Voy a tener harto tiempo. Está en las diapos, que es un cuadrito resumen. Entonces, ¿qué dice acá? Inhibidor competitivo. Se los voy a poner así. B máxima aparente es igual a B máxima y es igual a constante. Significa que B máxima aparente es igual a B máxima, ¿ya? Y igual a constante, no cambia. En cambio, el Km aparente es igual a alfa Km. ¿Qué quiere decir eso? Que el Km aparente aumenta un factor de alfa. Y así uno reconoce el inhibidor competitivo. El inhibidor acompetitivo.
B máxima aparente es igual a B máxima dividido por alfa prima. Entonces luego, B máxima aparente disminuye factor de alfa prima. ¿Y qué es lo que decía el Km aparente? Que es es Km dividido por alfa prima, luego Km aparente disminuye factor de alfa prima. ¿Ya? Después viene el mixto. Uno, alfa mayor a alfa prima. B máxima aparente es igual a B máxima alfa prima. Luego, B máxima aparente disminuye factor de alfa prima. Si alfa es mayor a alfa prima, entonces Km aparente es igual a alfa prima Km, así está definido Km aparente. Luego, Km aparente aumenta un factor de alfa sobre alfa prima. 2, cuando alfa es menor a alfa prima. B máxima aparente es igual a, si ustedes se fijan, aquí se definen de la misma manera, ¿ya? Los aparentes. ¿Ya? Luego, B máxima aparente disminuye factor alfa prima. Y el Km aparente se define de la misma manera, alfa sobre alfa prima, Km. Luego, Km aparente, aquí dijimos que, ya no me acuerdo ya, dijimos que si esto es mayor, no, esto es menor, por lo tanto, disminuye factor, ¿pero cuánto disminuye? Factor de alfa sobre alfa prima. Y por último, cuando alfa es igual a alfa prima. B máxima aparente es igual a B máxima dividido por alfa prima. Luego B máxima aparente disminuye un factor alfa prima. Y por último, Km aparente es igual a, cuando alfa es igual a alfa prima, es igual a Km igual a constante. Ahí tienen el cuadro resumen. Estaba en las diapos, ¿ya? Así que igual lo pueden revisar y lo pueden chequear, ¿ya? Entonces, le pueden preguntar, mire, ¿cómo reconoce un inhibidor competitivo de un inhibidor no competitivo puro? Era competitivo. B máxima, ¿se acuerdan de la tablita? B máxima y Km aparente disminuyen en un mismo factor, ¿ya? Alfa prima. Y además que, si lo quieren representar en un doble recíproco, entonces las rectas son paralelas. Y un no competitivo puro, ¿ya? Cuando alfa es igual a alfa prima, entonces Km se mantiene constante, no cambia, y B máxima disminuye. Entonces, cambia la pendiente. Entonces las rectas terminan en un mismo punto. Es una forma muy clásica, y eso es lo que, en principio, ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿ya? Por lo menos reconocer, van a medir la actividad cinética de una fosfatasa y
van a agregar un inhibidor, y ese inhibidor ustedes van a ver cuál va a ser el efecto sobre los parámetros cinéticos. Entonces, y después van a medir en ausencia del inhibidor, en presencia del inhibidor, y bueno, B máxima se mantiene constante y el KM disminuye, no sé, por KM aumenta. Es competitivo, no sé, ¿ya? Pero para que sea competitivo, el máximo se tiene que mantener constante y el KM aparente tiene que aumentar, ¿ya? Esa es una forma de ver desde un punto de vista experimental cómo son o cómo se comportan los inhibidores, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé qué es con la matemática. Yo les paso la matemática que, digamos, igual es bastante sencilla, pero no me interesa que ustedes se la aprendan de memoria. Quiero que yo uso la matemática para que ustedes vean y analicen desde un punto de vista químico, ¿ya? El por qué llegamos a esa expresión. Y lo que importa siempre es el modelo. El modelo, dónde interacciona el inhibidor, si interacciona en el sitio activo, cuál es el parámetro cinético que debería verse afectado preferentemente. ¿Me entiende? Ese tipo de relaciones o ese tipo de conceptos son los que, por lo menos a mí me interesan en esta parte de la materia. No todo el análisis matemático, que no tiene ningún sentido si no lo entienden, ¿ya? Así que no se estresen por si es que alguien no entendió el análisis matemático, es más sencillo de lo que ustedes creen, ¿ya? O sea, lo hicimos sencillo, ¿ya? Pero es suficiente. Vimos el caso del inhibidor competitivo y el caso del inhibidor acompetitivo, donde yo le pasé los dos modelos cinéticos y en base a eso el análisis matemático utilizando los mismos parámetros del cual nosotros definimos la ecuación de Michaelis-Menten, ¿ya? Entonces, la ley de acción de masa, el concepto del KM y el nuevo concepto de la constante de inhibición, que son los equilibrios. Y de ahí despejar ES, ¿ya? Y después utilizar las ecuaciones cinéticas para llegar al final, las ecuaciones de velocidad para llegar a la expresión de Michaelis-Menten, que es exactamente la misma, pero ahora en presencia de un inhibidor competitivo, de un inhibidor acompetitivo. Y eso se puede hacer para todos los inhibidores, ¿ya? Obviamente no viene al caso hacerlo para el inhibidor mixto, por eso yo les presenté, que ya lo borré acá, les presenté la ecuación final, ¿ya? Pero con eso es suficiente, que entiendan ustedes la interacción que va a presentar los diferentes tipos de inhibidores respecto de la enzima. Si se une al sitio catalítico o se une a un sitio diferente al catalítico, cuáles son los parámetros cinéticos que se van a ver afectados, ¿ya? Y en base a eso decir, miren, es competitivo, no, es no competitivo puro, o es mixto, etc. ¿Ya? Ese es. Xiomara tiene la manito levantada. Sí, profe. Es que a mí no me quedó muy claro cómo era que actuaba el mixto en la enzima, pero no como de KM ni B máxima, sino como si se unía o no, Todos los o ser inhibidores, todo de las dos formas. a ver, el inhibidor mixto, tal cual como se los presenté en el modelo cinético, donde E más S forma ES, bueno, el inhibidor mixto se puede unir a la enzima libre o se puede a la enzima libre para formar el complejo binario EI, y también se puede unir al complejo ES para formar el complejo ternario ESI. ¿Qué significa eso? Que el inhibidor mixto se une a un sitio diferente al sitio catalítico, ¿ya? Y tal cual como después ustedes lo van a leer en la literatura, en el libro, cuando se forma el complejo EI inactivo, ¿ya? Se puede unir el sustrato, el modelo cinético lo muestran, que el sustrato se puede unir al EI para formar el ESI, también inactivo. ¿Qué significa eso? Que el inhibidor mixto se une a un sitio diferente al sitio catalítico. Obviamente se subentiende que es un sitio que está adyacente al sitio catalítico y que la unión del inhibidor algo le genera a la enzima que se inactiva. Y la inactivación uno la entiende en la incapacidad de llevar a cabo un proceso catalítico, porque el modelo dice que el sustrato también se puede unir en el sitio catalítico. Ya, se une, pero no hay catálisis, porque la enzima está inactiva, ¿ya? Eso es lo que hay detrás de la unión de un inhibidor mixto, ¿ya? No sé si me entendió, Xiomara.
¿Aló? ¿Jimena? Ah, no escucho nada. Ya, no sé si, o por último escriba, puede ser que se haya ido la señal. Ya, ya. Sí, se fue no la escuchaba. ¿Ya? Pero eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, a nivel molecular, un inhibidor competitivo se une al sitio activo y por lo tanto compite con el sustrato por el sitio activo. Se subentiende que la constante de afinidad del inhibidor competitivo es menor a la afinidad del sustrato y que solamente la competencia va a estar determinada por el número de moléculas del sustrato sobre el inhibidor. Y por eso es que podemos desplazar el inhibidor y alcanzar velocidad máxima. Para un inhibidor acompetitivo, el inhibidor se une al complejo ES, no se une a ninguna otra parte más, se une al complejo ES, significa que el sustrato ya está en el sitio activo. Entonces, si el sustrato ya está en el sitio activo, el inhibidor acompetitivo se tiene que unir a un sitio diferente al sitio catalítico. Inactiva la enzima. Y si inactiva la enzima, está claro que tiene que disminuir el B máxima, porque ya tengo una población de enzima que está inactiva, y disminuye el B máxima. Pero ¿qué pasa con el KM? También disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque cuando yo inactivo la enzima, se desplazan los equilibrios químicos. Entonces allí hay un efecto del desplazamiento químico, principio de Le Chatelier, producto de que el inhibidor está inactivando y formando este complejo ternario. Entonces se tiene que rápidamente restablecer de nuevo el complejo enzima-sustrato a través de su constante equilibrio. Y eso se ve reflejado en una disminución del KM. Pero eso no significa que mejore la afinidad del sustrato por el sitio catalítico, porque no se olviden que la afinidad o la interacción del sustrato por el sitio catalítico está determinada por su constante de afinidad o por su constante de asociación. Y esa constante no va a cambiar. Siempre es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo se puede ver reflejado una disminución en el KM? Solamente por un rápido establecimiento de los equilibrios producto de un desplazamiento, ¿ya? O principio de Le Chatelier, debido a que estamos inactivando una población de la enzima. Y es solamente para restablecer el equilibrio hacia la formación del complejo enzima-sustrato. Y el caso del inhibidor mixto, bueno, está claro que ahí el inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como se puede unir al complejo enzima-sustrato. Pero no lo hace sobre el sitio activo, sino que lo hace sobre un sitio adyacente al sitio activo que impide o que inactiva a la enzima, no para la unión de sustrato, sino que para llevar a cabo el proceso catalítico. Porque el modelo cinético dice que el inhibidor mixto, cuando se une a la enzima libre, deja libre el sitio activo, se puede unir el sustrato, pero está inactivado. Pero se puede unir el sustrato. Eso significa que el sitio activo está libre, ¿ya? Pero lo que no hay es catálisis. Entonces, puede ser que la unión del inhibidor mixto esté afectando los grupos R, que por ejemplo, van a participar o estarían participando en la catálisis de ese sustrato cuando suena el sitio activo, ¿ya? Y bueno, ahí están las tres clases de tipos de inhibidor mixto. Cuando alfa es mayor a alfa prima, alfa es menor a alfa prima, y bueno, el caso especial, cuando alfa es igual a alfa prima, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Queja? Sí. Tosca tiene una confusión entre una duda, no confusión, dice duda. Sintasa y sintasa. Sí, lo que pasa es que no sé si lo anoté bien, pero las sintasas son liasas que rompen enlace covalente No quería hacer una sin broma. ATP o No quería tirar una broma, sino es que la sintasa es solamente el platillo. No, las sintasas sí, las sintasas son liasas, ¿ya? Que porque tú puedes adicionar un grupo, ¿ya? Puedes adicionar un grupo, pero cuando tú adicionas un grupo, no hay gasto de ATP. Esas son sintasas. En cambio, las sintasas se clasifican como ligasas,
donde estoy formando un enlace covalente carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre o todas las combinaciones que tú quieras. Pero para la formación de ese enlace covalente, gasta ATP. Estas son las sintetasas. Entonces, pero las dos forman enlace covalente. las dos forman enlace covalente. Ojo, las Ya. liasas rompen un enlace covalente. Esa es una posibilidad, que rompan un enlace covalente. O en la reacción inversa, las liasas adicionan un grupo o un doble enlace. Entonces, ahí no hay gasto de ATP. Entonces, también forman un enlace covalente por adición, pero no hay gasto de ATP. En cambio, las sintasas forman un enlace covalente, pero sí hay gasto de ATP. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Tonka, eso es justo lo que estaba hablando Alejandra. No. Las sintetasas son liasas, en cambio las sintasas son liasas y las sintetasas son ligasas. ¿Ya? Dentro de la clasificación general. ¿Ya? ¿Qué otra duda tienen? Está grabado, así que después lo escuchan de nuevo. Las sintasas, Alejandra, las sintasas son liasas. Dentro de la subfamilia de las liasas están las sintasas, donde se forma un enlace covalente, o sea, por adición de un grupo, realmente un doble enlace, pero no hay gasto de ATP. En cambio, las sintetasas son ligasas, que forman enlaces covalentes con gasto de ATP. ¿Ya? La sintetasa es un caso muy particular, ¿ya? Es una de las tantas subfamilias que existen dentro de las liasas, ¿ya? Pero no se enfrasquen en eso, no se queden pegados con eso, ¿ya? Hay reacciones que son más importantes, es decir, que ustedes sepan reconocer una transferasa, una deshidrogenasa, si es una reacción de oxirreducción. Ya, si es una sintetasa, son claros, porque todas van a ir con gasto de ATP, ¿ya? Entonces yo les podría poner un ejemplo. La hexoquinasa, ¿cómo es clasificada? Es clasificada como una ligasa, la hexoquinasa, porque la hexoquinasa forma un enlace covalente. Une el grupo fosfato al carbono 6 de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Esa es una ligasa. Y también gasta ATP. Entonces sería una sintetasa. Pero no es ligasa. Esa es transferasa. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué no es una ligasa si forma un enlace covalente y gasta ATP? ¿Por qué no es una sintetasa? Porque está clasificada, porque, bueno, yo no les pasé todas las clasificaciones de la enzima, solamente vimos la clasificación general, no las subclasificaciones, ¿ya? Y ahí el grupo funcional es el que determina la función de la enzima. Entonces, a pesar de que gaste ATP, es considerada una transferasa, ¿ya? Transfiere un grupo ATP desde el donor ATP hacia el carbono 6 de la glucosa. Entonces, por ejemplo, ahí tengan cuidado, esa no es una ligasa, esa es una transferasa, ¿ya? Ya, ¿alguna otra duda? O sea, está bien. Para hacer la primera clase después del receso es suficiente. Una clase suavecita, una clase light. ¿O no?